Mi novia anunció frente a todos que me dejaría por alguien con más dinero. Yo le di la humillada de su vida. Para que todo se entienda desde el principio, creo que lo mejor es presentarme primero. Mi nombre es Andrés, tengo 29 años y hasta hace poco estaba en una relación con mi exnovia, Valentina. Estuvimos juntos casi 4 años, lo cual, visto ahora con distancia, fue bastante tiempo. Cuando empezamos a salir, lo que más me llamó la atención de Valentina fue su forma de ser. Era una persona muy abierta, hablaba con mucha seguridad y tenía una presencia fuerte que se notaba apenas entraba a un lugar. En ese momento, eso me parecía algo positivo. Yo siempre he sido más bien tranquilo, bastante reservado, así que su energía me resultaba llamativa, casi fascinante por lo distinta que era a la mía. También me gustaba que dijera las cosas directamente. Valentina no daba muchas vueltas para expresar lo que pensaba, y al principio interpreté eso como una señal de sinceridad. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar que ser directo no es lo mismo que disfrutar montar escenas delante de otras personas. Había un hábito suyo que al principio parecía una simple broma sin importancia. Pero con los meses dejó de parecer gracioso y empezó a volverse bastante incómodo. A Valentina le gustaba discutir en público. No hablo de esas discusiones pequeñas que cualquier pareja puede tener de vez en cuando. Esas cosas pasan y son normales. Lo que hacía Valentina era diferente. Muchas veces parecía que necesitaba tener espectadores. Por ejemplo, cuando salíamos a cenar y algo no le gustaba, nunca esperaba a que estuviéramos solos para comentarlo. En lugar de eso, levantaba la voz y lo decía delante de todos, los meseros, otras mesas, o incluso amigos que estuvieran con nosotros. A veces todo empezaba por algo realmente pequeño. Podía ser simplemente que yo hubiera elegido un restaurante que a ella no le gustaba demasiado. Pero de alguna manera siempre lograba convertir ese detalle insignificante en una especie de pequeño espectáculo. Andrés siempre elige los lugares más mediocres, decía en voz alta mientras miraba alrededor, como si quisiera asegurarse de que alguien más estuviera escuchando. De verdad, no entiendo cómo todavía no aprende. Las primeras veces reaccioné con una risa nerviosa. Pensé que simplemente era parte de su sentido del humor. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que no estaba bromeando. En realidad quería que los demás escucharan lo que decía. En una ocasión le mencioné que ese tipo de situaciones me hacía sentir bastante incómodo. Su respuesta, sin embargo, fue la misma que siempre daba cuando hablábamos de esto. ¿Y por qué te da vergüenza?, me respondió encogiéndose de hombros. Si te molesta, entonces cambia. Su forma de verlo era bastante extraña. Según ella, señalar mis supuestos defectos delante de otras personas era una manera de motivarme a mejorar. Con el paso del tiempo, ese comportamiento empezó a repetirse con más frecuencia. Si olvidaba comprar algo en el supermercado, si llegaba 5 minutos tarde o si simplemente no estaba de acuerdo con alguna idea suya, cualquier cosa podía convertirse en una escena frente a otras personas. Recuerdo muy bien una reunión con algunos amigos de ella. Estábamos hablando tranquilamente sobre viajes cuando alguien comentó que estaba organizando un recorrido por Europa. En ese momento, Valentina soltó una carcajada y dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Andrés nunca podría pagar un viaje así, comentó. Él es más del tipo de vacaciones en casa viendo televisión. La gente alrededor soltó algunas risas incómodas. Yo también sonreí, aunque por dentro sentí esa sensación extraña que aparece cuando sabes que alguien acaba de cruzar una línea. Más tarde, cuando finalmente estuvimos a solas, le dije que ese comentario me había molestado bastante. Pero su reacción fue la de siempre. Relájate, me dijo. Si te molesta tanto, entonces trabaja más y gana más dinero. Con el tiempo, ese tipo de frases empezó a volverse cada vez más común. A veces parecía que necesitaba demostrar constantemente que, de alguna manera, ella estaba por encima de mí. Lo curioso era que, fuera de esos momentos, nuestra relación parecía bastante normal. Podíamos pasar varios días tranquilos en casa viendo películas, cocinando juntos o simplemente saliendo a caminar por el barrio.
Esos momentos eran agradables, y muchas veces me hacían pensar que quizá yo estaba exagerando lo que pasaba. Además, estaba el hecho de que llevábamos mucho tiempo juntos. 4 años no son poca cosa. Cuando alguien invierte tanto tiempo en una relación, es muy fácil convencerse de que los problemas no son tan graves como parecen. Aún así, había algo que se repetía constantemente. A Valentina le encantaba ser el centro de atención, y muchas veces la forma más rápida de conseguirlo era creando algún tipo de drama. En algunas reuniones incluso parecía esperar el momento perfecto para iniciar una discusión. Recuerdo que una vez uno de mis amigos me dijo algo que en ese momento decidí no tomar demasiado en serio. Tu novia tiene un talento especial para convertir cualquier reunión en un espectáculo. Lo dijo medio en broma, pero en el fondo había bastante verdad en sus palabras. A pesar de todo eso, yo seguía intentando que la relación funcionara. Todo cambió hace unos meses, cuando perdí mi trabajo. Había estado trabajando durante 3 años en una empresa de logística. No era exactamente el empleo de mis sueños, pero era estable y me daba cierta tranquilidad económica. Lamentablemente, la empresa empezó a atravesar problemas financieros. Después de un tiempo, la dirección tomó la decisión de reducir personal. Yo fui una de las personas que terminaron siendo despedidas. No fue algo personal. Ese mismo día despidieron a varios empleados más. Aún así, recibir una noticia así nunca es fácil de asimilar. Cuando llegué a casa y se lo conté a Valentina, su reacción no fue exactamente la que yo esperaba. No estaba enfadada, pero tampoco parecía especialmente preocupada por cómo me sentía en ese momento. Lo primero que me preguntó fue algo bastante directo. ¿Y cuánto tiempo te darán de indemnización? Le expliqué que tenía un pequeño respaldo económico y que empezaría a buscar trabajo inmediatamente. Ella simplemente asintió con la cabeza. Bueno, espero que no tardes mucho, dijo. Durante las primeras semanas me dediqué completamente a buscar empleo. Enviaba currículums todos los días, revisaba ofertas laborales y asistía a entrevistas cada vez que surgía una oportunidad. Era un proceso cansado, pero también bastante normal para cualquiera que esté intentando encontrar trabajo. Sin embargo, Valentina empezó a mostrar impaciencia muy rápido. Apenas habían pasado unos días cuando comenzaron los comentarios con tono sarcástico. ¿Encontraste algo hoy o seguimos en la etapa de reflexión profesional? Intentaba no darle demasiada importancia. Pensaba que quizá estaba estresada y que simplemente no sabía cómo expresarlo de otra manera. Pero esas bromas empezaron a repetirse cada vez más. Una tarde, mientras estaba sentado frente a la computadora revisando correos, ella pasó por detrás de mí y comentó. Qué curioso, yo siempre pensé que eras más ambicioso. En ese momento no respondí nada. Estaba concentrado frente a la computadora enviando solicitudes de trabajo y preferí seguir con lo que estaba haciendo. 2 semanas después de haber perdido el empleo, la situación empezó a volverse más tensa en casa. No era porque yo hubiera dejado de buscar trabajo. Al contrario, estaba enviando más currículums que nunca. Pero encontrar un empleo nuevo no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Cualquiera que haya pasado por eso sabe perfectamente que 2 semanas, en realidad, no es casi nada. Para Valentina, sin embargo, parecía una eternidad. Una noche, mientras cenábamos, volvió a sacar el tema con ese tono que ya me resultaba demasiado familiar. 2 semanas y todavía nada, impresionante. Lo que realmente me molestó no fue tanto la frase en sí, sino la forma en que la dijo. No sonaba como alguien preocupado por la situación. Sonaba más bien a puro sarcasmo. Estoy buscando todos los días, le respondí intentando mantener la calma. Estas cosas simplemente toman tiempo. Ella reaccionó rodando los ojos con evidente impaciencia. Claro, seguro es muy complicado enviar unos cuantos correos. Decidí no seguir la conversación. No tenía ninguna intención de iniciar otra discusión innecesaria. Un par de días después, uno de nuestros amigos organizó una pequeña reunión en su casa. Nada demasiado elaborado, solo algunas personas para conversar, escuchar música y pasar un rato agradable. A mí, sinceramente, me pareció buena idea salir un poco.
Llevaba varios días encerrado en casa enviando solicitudes y necesitaba despejar la mente, aunque fuera por unas horas. Cuando llegamos a la casa del amigo que había organizado la reunión, ya había unas 8 o 9 personas allí. Algunos eran amigos que compartíamos Valentina y yo, mientras que otros eran conocidos suyos a los que apenas había visto un par de veces. Al principio todo era completamente normal. La atmósfera era relajada. Había música suave sonando de fondo, varias conversaciones al mismo tiempo y algunas risas que aparecían de vez en cuando. Durante la primera hora todo transcurrió con bastante tranquilidad. Valentina, de hecho, estaba de excelente humor. Caminaba por la sala hablando con todos, contando historias y lanzando comentarios ingeniosos que hacían reír al grupo. Esa era la versión de ella que casi todo el mundo conocía, carismática, segura de sí misma y bastante divertida. Pero después de un rato la conversación empezó a cambiar. Alguien mencionó el tema del trabajo. Uno de nuestros amigos comentó que su empresa estaba creciendo bastante y que últimamente estaban contratando a más gente. A partir de ese comentario, varias personas comenzaron a hablar sobre cómo les iba en sus empleos, los proyectos en los que estaban trabajando y algunos planes profesionales que tenían para el año siguiente. En medio de esa conversación, alguien me hizo una pregunta bastante simple. Andrés, ¿cómo te va a ti en el trabajo? Ni siquiera tuve oportunidad de responder. Antes de que pudiera decir una sola palabra, Valentina soltó una pequeña risa. No fue una risa casual ni amable. Era esa risa corta y seca que alguien deja escapar justo antes de decir algo incómodo. Oh, Andrés está explorando nuevas oportunidades, dijo, alargando las palabras de una manera exagerada. Algunas personas sonrieron pensando que se trataba de una broma ligera. Yo intenté responder con naturalidad. Estoy buscando algo nuevo. Perdí mi trabajo hace un par de semanas, pero ya estoy teniendo algunas entrevistas. Valentina volvió a reír. Esta vez la risa fue más fuerte. ¿Entrevistas? Repitió con un tono cargado de sarcasmo. Esa es una forma muy elegante de decir que está desempleado. Durante un momento la habitación quedó completamente en silencio. Alguien intentó cambiar el tema de conversación para aliviar la incomodidad, pero Valentina aún no había terminado. Se recostó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y me miró con esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. Era exactamente la misma expresión que aparecía cada vez que estaba a punto de empezar una de sus escenas públicas. Aunque supongo que tiene sentido, continuó. Hizo una pausa breve, como si quisiera asegurarse de que todos estaban prestando atención. Andrés siempre ha tenido un talento especial para la mediocridad. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Otros simplemente bajaron la vista hacia sus vasos para evitar involucrarse en el momento. Yo sentí esa mezcla familiar de incomodidad y frustración que ya había experimentado muchas veces. Pero esta vez algo era diferente. Tal vez era el cansancio acumulado de las últimas semanas, o quizás simplemente había llegado al límite de mi paciencia. Aún así intenté mantener la calma. Valentina, dije con un tono tranquilo, no hace falta hacer esto aquí. Ella levantó las cejas, fingiendo una sorpresa exagerada. ¿Hacer qué? Respondió. Solo estoy diciendo la verdad. Luego miró alrededor de la mesa, claramente buscando captar la atención de todos los presentes. De hecho, añadió con una sonrisa llena de sarcasmo, creo que este es un buen momento para ser completamente honesta. Hizo una pausa dramática. Era evidente que quería que cada persona en la sala escuchara lo que estaba a punto de decir. Entonces, delante de todos nuestros amigos, soltó algo que cambió por completo el ambiente de la habitación. He estado pensando seriamente en terminar con Andrés. Varias personas se quedaron completamente inmóviles. Pero Valentina no se detuvo ahí. Apoyó los codos sobre la mesa, me miró directamente a los ojos y continuó hablando con una calma que parecía casi preparada de antemano. Seamos sinceros, dijo. No quiero pasar mi vida con alguien mediocre, y definitivamente tampoco con alguien sin dinero. La habitación quedó en un silencio absoluto.
Y justo cuando parecía que ya había dicho suficiente, decidió rematar con una última frase que, en su mente, probablemente sería el golpe final. Así que sí, añadió mirando al resto. Probablemente lo deje pronto por alguien que realmente tenga dinero. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como si de repente alguien hubiera apagado todo el sonido de la sala. Algunos de nuestros amigos evitaban mirarme directamente. Otros observaban a Valentina con una mezcla de sorpresa y evidente incomodidad. No era la primera vez que ella provocaba una escena en público. Pero esta vez había cruzado un límite que nunca antes había cruzado. Y en ese momento sentí que algo dentro de mí simplemente se rompía. Durante años había soportado sus comentarios, sus bromas llenas de sarcasmo y esas pequeñas humillaciones que ella disfrazaba de sinceridad. Siempre había intentado mantener la calma. Nunca me gustó responder con agresividad. Pero aquella noche fue diferente. Por primera vez, no sentí ganas de quedarme callado. Y, para mi propia sorpresa, lo primero que hice fue reír. No fue una risa nerviosa como las de otras ocasiones. Fue una risa real. Valentina frunció el ceño de inmediato. ¿De qué te estás riendo?, preguntó Valentina con el ceño fruncido. Yo me acomodé en la silla, apoyé la espalda con tranquilidad y la miré directo a los ojos. Bien, respondí con absoluta calma. Entonces vete. La mesa quedó en silencio otra vez. Valentina parpadeó un par de veces, claramente sorprendida, como si mi respuesta no estuviera dentro de las posibilidades que había imaginado. Después sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era esa sonrisa arrogante que usaba cuando estaba convencida de que tenía el control de la situación. No aguantarías ni un solo día sin mí, dijo con seguridad. Así que deja de hacerte el valiente. En ese momento sentí algo extraño dentro de mí. Una calma que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez era porque, por primera vez en años, ya no me preocupaba lo que pudiera pasar después. ¿Valiente?, respondí. No, Valentina. Lo que estoy haciendo ahora es algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Ella se inclinó un poco hacia adelante, interesada. Ah, sí, dijo con una risa burlona. ¿Y qué exactamente? La miré fijamente. Darme cuenta de que estar contigo es una pérdida de tiempo. En la mesa se escucharon algunos murmullos suaves. Por un momento, la sonrisa de Valentina desapareció. Ten cuidado con lo que dices, advirtió con un tono mucho más frío. Negué con la cabeza lentamente. No, Valentina. De hecho, creo que hoy es el día perfecto para decir todo lo que nunca dije. Ella soltó una pequeña carcajada. ¿En serio?, dijo con sarcasmo. ¿Ahora el desempleado va a dar un discurso? Sentí un pequeño destello de rabia, pero al mismo tiempo había algo más fuerte creciendo dentro de mí. Una sensación de alivio. Como si finalmente estuviera soltando algo que llevaba demasiado tiempo guardado. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema?, le pregunté. Ilumíname, respondió con ironía. Que te crees mucho más importante de lo que realmente eres. Ella sonrió con desprecio. Claro, y tú eres un ejemplo de éxito, supongo. No, dije con tranquilidad. Pero al menos no soy una persona patética que necesita humillar a su pareja en público para sentirse superior. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Patética?, repitió. Sí, respondí. Patética. El silencio alrededor de la mesa era absoluto. Todos estaban mirando. Valentina cruzó los brazos con rigidez. Mira quién habla, dijo. El hombre que ni siquiera puede mantener un trabajo. En ese momento metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. Qué curioso que menciones eso, respondí. Ella levantó una ceja con desdén. ¿Ahora vas a enseñarnos memes para defenderte? Ignoré completamente el comentario. Abrí el correo electrónico que había recibido apenas una hora antes. Lo había visto mientras estábamos en la reunión, pero había decidido revisarlo con calma después. Ahora parecía el momento perfecto. Giré el teléfono hacia ella.
Lee esto. Valentina miró la pantalla con evidente fastidio. ¿Qué es eso? Mi nuevo trabajo, dije. Su expresión cambió ligeramente. Frunció el ceño y tomó el teléfono con desgano. Durante unos segundos se quedó observando la pantalla mientras leía el mensaje. Poco a poco, su cara empezó a transformarse. Primero parecía confundida. Después apareció algo parecido a la incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente. Una oferta de trabajo, respondí con tranquilidad. Me acaban de contratar en una productora. ¿Productora de qué?, preguntó. De cine. Al escuchar eso, varias personas en la mesa levantaron la cabeza con interés. Yo estudié cine, añadí. Algo que, curiosamente, olvidaste mencionar mientras hacías tu pequeño espectáculo. Valentina volvió a mirar la pantalla. Camarógrafo, murmuró. Exacto, dije. Y el sueldo es casi el doble de lo que ganaba antes. Su expresión volvió a cambiar, esta vez hacia algo más incómodo. Eso no significa nada, respondió. Solté una pequeña risa. ¿No significa nada? Podría ser falso, añadió rápidamente. Claro, dije con ironía. Porque todo el mundo se inventa correos de contratación solo para arruinar tu momento dramático. Algunas personas alrededor comenzaron a murmurar entre ellas. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa con un pequeño golpe seco. Aún así, dijo, eso no cambia lo que dije. La miré fijamente. No, Valentina. Lo que cambia es que ahora todo tu discurso se ve todavía más ridículo. Apretó la mandíbula. ¿Ridículo? Sí. Me incliné un poco hacia adelante. Acabas de montar todo un espectáculo diciendo que me ibas a dejar por alguien con dinero, justo el mismo día en que consigo un trabajo donde voy a ganar casi el doble. Alguien en la mesa soltó una risa nerviosa. Valentina giró la cabeza de inmediato hacia esa persona. ¿Qué es tan gracioso? Después volvió a mirarme. Eso no cambia quién eres. Tienes razón, respondí. No cambia quién soy. Hice una breve pausa antes de continuar. Pero deja muy claro quién eres tú. Ella entrecerró los ojos. ¿Y quién soy según tú? La miré con una calma que ni yo mismo esperaba. Una persona superficial, arrogante y, sinceramente, bastante miserable. Vete al infierno, escupió. Lo curioso, continué, es que llevas años comportándote como si fueras un premio. Valentina soltó una risa amarga. Ah, sí, ¿de verdad? Pues escucha esto, Andrés. Sonrió con frialdad. Puedo conseguir a alguien mejor que tú en una semana. Hazlo, respondí. La miré directamente. De hecho, te animo a que lo intentes. Ella abrió la boca para responder, pero la interrumpí antes de que pudiera hablar. Pero antes de que sigas diciendo cosas, dejemos algo claro. La mesa volvió a quedarse completamente en silencio. No eres un premio. Valentina me miró con furia. Eres una mujer insoportable que cree que el dinero define el valor de las personas. Y tú eres un fracasado, respondió inmediatamente. Me encogí de hombros. Tal vez. Pero al menos no soy una persona tan vacía que necesita humillar a los demás para sentirse importante. La tensión en la mesa se podía sentir en el aire. Además, continué, hablas como si fueras la mujer más deseada del mundo. Como si encontrar a alguien mejor fuera lo más fácil del planeta. Hice una breve pausa. Pero sinceramente, no creo que te resulte tan sencillo. Su rostro empezó a ponerse rojo de rabia. Tu amiga Paula probablemente lo tendría mucho más fácil, añadí. Cada vez que aparece, te opaca por completo. Varias personas se movieron incómodas en sus sillas. Tú, en cambio, bueno, digamos que ya no estás exactamente en tu mejor momento. Valentina estaba furiosa. Eres un imbécil. Y tú eres increíblemente arrogante. Nadie intervenía. Nadie decía nada. Todos observaban la escena. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Continué.
Valentina no dijo nada de inmediato. Llevas años intentando hacerme sentir pequeño, continué. Hice una breve pausa antes de seguir hablando. Pero esta noche, curiosamente, conseguiste exactamente lo contrario. Ella apretó los puños con fuerza. Ah, sí. Me acomodé nuevamente en la silla, con calma. Sí. Porque por primera vez en mucho tiempo entendí algo muy simple. Valentina me observaba con una mezcla de enfado y desconcierto. ¿Qué cosa? La miré directamente a los ojos antes de responder. Que perderte no sería una pérdida. La mesa volvió a quedarse completamente en silencio. De hecho, añadí, sería una mejora enorme para mi vida. Valentina respiraba con fuerza, claramente furiosa. Eres un maldito ingrato. No, respondí tranquilamente. Solo soy alguien que finalmente se cansó de todo esto. Nadie habló. Nadie se movió. La tensión en la habitación era tan evidente que parecía que el aire se hubiera vuelto más pesado. Valentina me observó durante varios segundos. Y entonces pasó algo que no esperaba. Su expresión cambió. La seguridad arrogante que había mostrado al principio de la noche ya no estaba allí con la misma fuerza. Su mirada seguía siendo dura, pero por primera vez parecía que ya no tenía el control de la situación. Después de unos segundos, respiró hondo. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Nadie respondió. Ella volvió a mirarme directamente. ¿Estás conmigo o no? Algunas personas fruncieron el ceño al escuchar eso, pero Valentina continuó hablando como si lo que estaba diciendo fuera completamente razonable. Vas a tener que ganarte mi perdón. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Tu perdón? Pregunté. Valentina asintió con total seriedad. Sí. Porque acabas de humillarme delante de todos. La frase era tan absurda que no pude evitar reír otra vez. No fue una risa amable. Fue una risa corta, incrédula. No, dije finalmente. Esto se acabó. Valentina entrecerró los ojos. No digas tonterías. Negué lentamente con la cabeza. La verdad es que debería haberte mandado lejos hace mucho tiempo. Varias personas bajaron la mirada al escuchar eso. Me levanté de la silla. Pero bueno, dije mientras tomaba mi chaqueta, felicidades. Valentina frunció el ceño. ¿Por qué? La miré por última vez. Porque ya tienes tu espectáculo. Después de decir eso, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No tenía ninguna intención de seguir discutiendo. Había pasado demasiado tiempo tolerando ese tipo de escenas y por primera vez en años sentía una claridad absoluta. Ya no quería seguir en esa relación. Pero apenas llegué a la puerta escuché pasos detrás de mí. Andrés. Era Valentina. La ignoré y continué caminando hacia el estacionamiento. Andrés, espera. Salí de la casa y me dirigí directamente hacia mi coche. Cuando abrí la puerta, ella finalmente me alcanzó. Esto no se acabó, dijo. Me giré para mirarla. Sí, se acabó. No, insistió. Solo fue una pelea. No fue una pelea. Claro que sí. Negué con la cabeza. No, Valentina. Fue el final. Ella cruzó los brazos. Estás exagerando. No. Hice una pequeña pausa antes de continuar. Las parejas discuten. Eso es normal. Pero las parejas normales no anuncian delante de 10 personas que van a dejar a su pareja por alguien con más dinero. Ella se quedó en silencio por un momento. Solo estaba enfadada. No, respondí. Solo estabas siendo tú misma. Su expresión volvió a endurecerse. Podemos arreglarlo. Abrí la puerta del coche. No quiero arreglarlo. Andrés. Me senté en el asiento del conductor. Ella dio un paso más hacia la puerta. Solo fue una discusión, dijo. Mañana hablamos con calma y ya está. La miré una última vez antes de responder. No habrá ningún mañana para esto. Frunció el ceño. No seas ridículo.
Adiós, Valentina. Cerré la puerta del coche y encendí el motor. Mientras salía del estacionamiento, la vi por el espejo retrovisor. Estaba de pie bajo la luz amarilla de un farol, mirando cómo me marchaba. No intentó detenerme otra vez. En ese momento pensé que todo había terminado ahí. Pero estaba equivocado. Durante los días siguientes empezaron a llegar mensajes. Al principio eran largos, intentando minimizar lo que había ocurrido. Solo fue una discusión. Todas las parejas discuten. No tienes que exagerar tanto. Después el tono empezó a cambiar. Estás siendo inmaduro. Después de todo lo que hice por ti, al menos podrías hablar conmigo. No respondía ninguno. No tenía ningún interés en volver a entrar en ese mismo ciclo. 2 días después ocurrió algo distinto. Valentina empezó a publicar cosas en redes sociales. Memes tristes, frases dramáticas sobre traición y publicaciones del tipo. Algunas personas no valoran a quienes siempre estuvieron para ellas. En otras ocasiones escribía cosas como: ojalá supieras cuánto duele perder a alguien. Al principio decidí ignorarlo. Pero algunos amigos empezaron a enviarme capturas de pantalla. También subía muchas historias. A veces aparecía escuchando música triste, otras mirando por la ventana o escribiendo textos largos y bastante dramáticos. Yo seguía sin responder. Una semana después, finalmente me llamó. Estaba en casa revisando algunos documentos relacionados con mi nuevo trabajo cuando su nombre apareció en la pantalla del teléfono. Dejé que sonara. Luego volvió a llamar. Y otra vez. A la 4ª llamada decidí contestar. ¿Qué quieres? Durante unos segundos no dijo nada. Luego escuché su voz. Amor. Suspiré. No me llames así. Hubo una pausa breve. Lo siento, dijo finalmente. ¿Qué quieres? Repetí. La escuché respirar hondo. Lo siento por lo que pasó. No respondí. No puedo estar sin ti, continuó. He estado pensando mucho estos días. Seguí en silencio. De verdad me equivoqué. Ajá. Fue una estupidez. Sí. Hubo otro momento de silencio. Entonces dijo algo que dejó bastante claro que, en realidad, nada había cambiado. Pero tú también exageraste. Casi me reí. Claro. Su voz se tensó un poco. Si no volvemos, te vas a arrepentir. No lo creo. Hablo en serio. Yo también. Pasaron unos segundos sin que ninguno dijera nada. Entonces dijo algo que, sinceramente, no me sorprendió demasiado. Si no volvemos, me voy a quitar la vida. Silencio. Ese tipo de amenaza no era algo nuevo para mí. Ya había escuchado historias parecidas antes. Algunos amigos habían pasado por situaciones similares en sus relaciones y conocía bien ese patrón. Sabía exactamente qué era. Manipulación. Una manera de usar el miedo como herramienta para recuperar el control cuando todo lo demás falla. Respiré con calma antes de responder. Haz lo que quieras. Durante unos segundos no dijo nada. Entonces añadí, con la misma tranquilidad. Me da igual si vives o mueres. Al otro lado de la línea se hizo un silencio largo. Un silencio pesado. Después la llamada se cortó. Y nunca volvió a mencionar ese tema. Han pasado ya varios meses desde entonces. Y, como era de esperar, no ocurrió nada. No hubo tragedias. No hubo dramas reales. Valentina sigue viva. A veces incluso me la cruzo por la ciudad. No es un lugar enorme, así que tarde o temprano uno termina encontrándose con gente que conoce. La he visto un par de veces en cafeterías o caminando por el centro. Una vez incluso pasó justo delante de mí en una tienda. Me miró directamente. Yo simplemente la ignoré y seguí con lo que estaba haciendo. No siento odio hacia ella. Pero tampoco siento nostalgia. Lo que realmente siento es algo que, durante los últimos años de esa relación, había olvidado por completo. Tranquilidad.
A veces pienso en lo irónico que resultó todo. Esa noche ella quiso montar un gran espectáculo para humillarme delante de todos. Pero al final, lo único que consiguió fue revelar exactamente quién era, y darme, sin quererlo, la razón definitiva que necesitaba para marcharme.